Buenas tardes a todos. Pues empezamos. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por su presencia en el coloquio virtual estudiantil de Ciencia de Datos. Hoy tengo el gusto de platicar y darle la bienvenida a Elio Villaseñor, a quien pues he tenido el gusto de trabajar con él en ocasiones anteriores. Muchísimas gracias, Elio, por estar con nosotros y acompañarnos en esta plática que seguramente será muy interesante. No, pues gracias por invitarme, Pilar. Mucho gusto. Muchas gracias. Antes que nada, bueno, pues Elio nos va a hacer favor de platicar respecto a lo que son la ciencia de datos en oficinas nacionales de estadística, el caso de INEGI. Y bueno, pues les quiero comentar que, bueno, él es doctor en ciencias de la computación por el IMAS, tiene una maestría en ciencias matemáticas y es matemático por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Del 2001 al 2009 fue profesor de asignatura impartiendo cursos para las carreras de matemáticas, actuaría y ciencias de la computación. En 2009 se incorpora como investigador en Infotec, en donde lleva a cabo proyectos de ciencia de datos, así como el desarrollo de programas de posgrado. Del 2014 a 2019 coordina los trabajos del Laboratorio de Analítica Computacional de Grandes Cúmulos de Información en Infotec, en sede Aguascalientes, y en octubre del 2019 es invitado por el INEGI para poner en marcha el Laboratorio de Ciencia de Datos, en donde pues liderea diversos proyectos que involucran el aprovechamiento de información de fuentes y metodologías alternativas para la generación de información estadística y geográfica. Actualmente es miembro del SNI nivel candidato. Y bueno, pues les comentaba que nos va a dar la plática Ciencia de Datos en Oficinas Nacionales de Estadística, el caso de INEGI. Muchísimas gracias, Elio, por estar aquí con nosotros y pues adelante. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias también a Rocío por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto pues estar en un foro de Limas, ¿no? Siempre es bonito volver, aunque sea virtualmente, a nuestra alma mater, y bueno, yo siempre tengo mucho cariño tanto por el IMAS como por la Universidad Nacional, pues a quien le debo toda mi formación. Mi pantalla, me dicen si se ve, por favor. Claro. ¿Ya se Ahí está está ya. viendo? Sí, sí se ve, claro que sí. Perfecto. Bueno, pues ya les comentaron la plática el nombre de mi plática. Básicamente lo que les quiero platicar es de lo que he venido haciendo en el INEGI desde hace año y medio que me incorporé al instituto. Y bueno, es un trabajo que ya venía gestándose, que es muy interesante porque de alguna manera, pues sitúa la ciencia de datos dentro de las oficinas de estadística a nivel mundial, y hay todo un esfuerzo internacional por darle a la ciencia de datos pues un papel protagónico en la generación de información estadística, que pues la gente que hace estadística me ha tocado tener conversaciones, pues dicen, no, pues que yo siempre he hecho ciencia de datos. Yo, pues sí, la estadística es una parte importante de la ciencia de datos, pero no necesariamente es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí en el INEGI, pues es donde también se manifiestan estas diferencias que hay entre las dos disciplinas, y también es parte de lo que también quiero platicarles. Bien, un poquito de contexto, ay, perdón, ahí está. Sobre qué es la ciencia de datos. Yo creo que esto es algo que ustedes bien deben de conocer, porque todos entiendo, son gente que está estudiando ciencia de datos. Y bueno, un antecedente que a mí me gusta mucho y que es por el que también me metí a la ciencia de datos es el de este matemático estadounidense llamado Tukey, que en los años 70 dirigió lo que yo creo que es el primer laboratorio de ciencia de datos de la historia, ¿no? En donde tenían distintos instrumentos de medición y estaban en tiempo real monitoreando reactores nucleares, y estaban identificando posibles riesgos, vulnerabilidades, y generando información para la toma de decisiones. Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo. Por ahí hay un video en YouTube donde pues se ve todo lo que habían montado para hacer este trabajo. Y el enfoque interesante de Tukey, que se refleja en su libro de Exploratory Data Analysis,
es precisamente, él decía que la estadística tradicional pues estaba muy casada con la idea de que los datos se tenían que ajustar al modelo. O sea, se partía de una idea preconcebida de cómo eran los datos, cómo tenían que ser los datos, y entonces se buscaba que los datos se ajustaran al modelo, en lugar de ver a los datos, digamos, tratar de verlos, tratar de observarlos, como nos dice el método científico, no hay que partir de la observación, tratar de observar a los datos y empezar a generar hipótesis a partir de lo que uno observaba. Esa idea, que es la del análisis exploratorio de datos, pues de alguna manera para mí es como la idea seminal de la ciencia de datos. Ya luego en el 96 hubo una conferencia interesante donde ya estaba el término de data science en el título de la conferencia. Y posteriormente en las memorias de esa conferencia salió un artículo que precisamente se hacía la pregunta si data science era lo mismo que la estadística, y se establecen las principales diferencias, sobre todo en la parte de la gestión de los datos, en cómo se recolectaban, cómo se almacenaban, cómo se generaban lo necesario, se dan las condiciones necesarias para poder generar análisis que permitieran pues tomar decisiones, ¿no? Y bueno, ya posteriormente ya en un artículo de Cleveland es como lo que se supone que es el artículo seminal de la ciencia de datos, en donde se propone la ciencia de datos como un plan, una ruta para dotar a la estadística de mayores capacidades técnicas computacionales, ¿no? Entonces, pues de alguna manera la ciencia de datos, pues sí, siempre ha estado casada con la estadística y hasta cierto punto, pues es un intento por dotarla de mayor capacidad computacional. Eh, en este artículo, que es uno de los artículos que salió en esta conferencia de Japón, también se hacen esta pregunta, ¿no? De qué es la ciencia de datos. Y aquí el autor, pues, también expone que este artículo se le ocurrió a partir de una pregunta que le hicieron en la mesa redonda, en lo que, pues, ¿qué era eso de la ciencia de datos, no? Este, y entonces, pues aquí, pues, habla precisamente lo que les comentaba, ¿no? De que la ciencia de datos, pues, tiene que ver mucho también con la recolección, con con el cómo se van a usar los datos, ¿no? ¿Para qué van a servir eso, ese análisis que se va a hacer, ¿no? ¿Qué decisiones se van a tomar en torno a eso? Entonces también eso involucra la ciencia de datos. Y bueno, llegamos a este diagrama de Venn que seguramente ya todo el mundo lo conoce, y aquí simplemente hago el comentario de que yo creo que es muy importante para, sobre todo ustedes que están estudiando una carrera, digamos, dentro de ciencias, ¿no? El que le den valor a esa parte precisamente, ¿no? O sea, en la formación matemática, en la estadística, yo creo que es algo que actualmente en el mundo de la ciencia de datos, en el mundo real, por así decirlo, o sea, en el mercado laboral de la ciencia de datos, pues digamos que no es tan valorado o tan notoriamente valorado como uno esperaría. O sea, sí se tiene claro que pues un científico de datos debe de saber de estadística, pero qué tanto, pues tal vez no es tan importante, ¿no? Con que sepa lo básico posiblemente, es lo que dicen, o qué tanto debe saber de matemáticas, qué tanto, para qué debe saber álgebra lineal o para qué debe saber teoría de la medida o análisis funcional, ¿no? Todas esas cosas. Y yo la idea que yo creo, la que tengo es de que pues esas habilidades matemáticas son también las que determinan qué tan lejos puedes llegar en la ciencia de datos, ¿no? O sea, para mí uno de los principales límites que puedes tener como científico de datos es cuando pues ya simplemente no sabes cuál es el origen de la falla del algoritmo, o por qué no puedes obtener un mejor resultado, o qué otras cosas puedes utilizar para obtener un mejor resultado. Y es cuando se te acaban las herramientas porque ya no sabes en qué apoyarte, ¿no? Y entonces las matemáticas, pues es ese piso firme en donde sabes que siempre te puedes apoyar.
y donde te pueden surgir nuevas ideas, donde pueden surgir nuevas soluciones. Y si tienes eso desarrollado, pues seguramente vas a tener mejores capacidades. Y bueno, justamente el complemento de este científico de datos que no sabe matemáticas, pues es precisamente la zona de peligro, ¿no? Que es algo que también es la zona de peligro en el sentido de que pues es muy fácil bajar un algoritmo, bajar un código, adaptar tus datos a que puedas ser consumido por el algoritmo y tener un resultado y tener un modelo, ¿no? Predictivo, por ejemplo. Pero si no estás seguro que eso es lo mejor que puedes tener, o si no estás seguro que eso es estadísticamente válido, etcétera, etcétera, muchas consideraciones que puedes tener. Si no tienes esa formación científica y si no tienes esa formación matemática, pues no vas a tener las herramientas para poder discernir y muy probablemente vas a poder llevar a producción un algoritmo o un método que en la práctica pues puede resultar en errores catastróficos, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, pues les voy a platicar un poco lo que ha estado pasando en las oficinas de estadística a nivel internacional primero, en torno a la ciencia de datos, a la adopción de la ciencia de datos como un recurso para generar nuevos productos de información y lo que ha venido pasando en México, en particular en el INEGI en los últimos años. Esto surgió a raíz de una publicación que se hizo en una comisión de la ONU, en donde se hablaba de la revolución de los datos para el desarrollo sostenible. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de las metas de desarrollo sostenible. En el 2015, en el 2013 se estaban gestando lo que serían las metas que se publicarían para 2015. Y ya se veía desde entonces que para poder medir muchas de estas metas o muchos de los avances en estas metas, iba a ser necesario incorporar nuevas fuentes de información y nuevos métodos que permitieran, pues, monitorear los avances de una manera mucho más ágil. Como ustedes saben, por ejemplo, los censos de población y vivienda pues se llevan a cabo cada 10 años. Hay encuestas que sí que tienen una mayor periodicidad, pero lo malo de esas encuestas es que pues no son representativas o que son representativas a nivel, por ejemplo, municipal. Entonces la granularidad del análisis pues se pierde, ¿no? Y para eso pues es necesario, pues como les digo, incorporar otras nuevas fuentes de información y esto ya lo veían desde entonces. Eh, y, y, de alguna manera eso se tradujo en una agenda para poder generar estos indicadores de desarrollo sostenible que aprovecharan precisamente fuentes alternativas de información. Una de ellas, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con observaciones de la Tierra, o sea, imágenes satelitales. Pues resulta que hay varios objetivos, varios indicadores de desarrollo sostenible que se pueden obtener o que pueden tener algún tipo de insumo a partir de observaciones de la Tierra o imágenes satelitales y combinados, por ejemplo, con aprendizaje computacional. Por ejemplo, medir perdón, un problema en el que estamos actualmente y que les voy a platicar próximamente en esta plática, es contar el número de personas que viven en extrema pobreza, ¿no? Eso, por ejemplo, lo podemos saber en cada censo, podemos saber o darnos una idea de cuántas personas hay en extrema pobreza o que viven en condiciones muy, muy deplorables, pero hacerlo a lo largo del tiempo sin la información de los censos no es fácil. O por ejemplo, la producción agrícola nacional, ¿no? Eso también es otro de los indicadores que podemos estimar a partir de observaciones
satelitales, y bueno, cuestiones, por ejemplo, como la contaminación del agua o cuestiones ambientales también se pueden observar con el uso de información, de imágenes satelitales. Eso vamos a platicar en un momento. Y bueno, entonces la ONU organizó lo que se llaman task teams o grupos de trabajo enfocados en distintos temas que tienen que ver con el aprovechamiento de esta información alternativa. Y con alternativa quiere decir pues que es información que no resulta de un ejercicio estadístico, o sea, que no resulta de una encuesta o que no resulta de un censo o que no resulta de analizar registros administrativos, como normalmente es por ejemplo, con las estadísticas de vitales, ¿no? Por ejemplo, o con cuestiones como los impuestos. Y entonces, pues, por ejemplo, aquí se tienen los task teams que están actualmente se han organizado. Este tiene que ver, el ICE Data, tiene que ver con información de navegación. Esto de Big Data for SDGs, pues más que nada más lo que les acabo de platicar, ¿no? De cómo utilizar fuentes alternativas para calcular el avance en las metas de desarrollo sostenible, de observaciones de la Tierra también, eh, cuestiones como de brecha, ¿no? De brecha de acceso a las tecnologías, uso de datos de telefonía móvil, de cuestiones de preservación de la privacidad, que eso es un tema muy importante en las oficinas de estadística. O sea, todos los días pues, la gente quiere obtener los microdatos de las encuestas o de los censos, y pues eso no se puede, o sea, no puedes develar la identidad o los datos del informante. Y entonces, ¿cómo preservas la privacidad desde la perspectiva de seguridad informática? Pero también desde la perspectiva de, por ejemplo, generar datos sintéticos a partir de igual de inteligencia artificial. Eso también es un tema de interés para este grupo. Usar scanner data, o sea, usar los datos del escaneo de los códigos de barras de los comercios. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues todo eso está centralizado, entonces se pueden tratar como registros administrativos eh, los datos de los escáneres. Y también pues el generar estas capacidades al interior de las oficinas de estadística a partir de programas de entrenamiento y capacitación, pues también es un tema interesante. O sea, actualmente no hay una currícula de todos aquellos temas que un científico de datos en una oficina de estadística debiera saber y debiera conocer para poder llevar a cabo su actividad. Entonces, esos son los task teams. Es un esfuerzo interesante que está haciendo la ONU y en el cual, por ejemplo, el INEGI, pues por supuesto participa y bueno, nosotros también estamos participando en algunos de estos grupos. A partir también como respuesta de la publicación de esto de la revolución de los datos que le comentaba, el Banco Mundial acaba de sacar esta publicación que es Data for Better Lives, y esta publicación que está disponible y que es un reporte que se puede bajar y que lo pueden revisar, que es un documento muy interesante de ver cómo distintos proyectos a nivel bueno, en todo el mundo están aprovechando los datos para poder hacer estas mediciones de los objetivos del desarrollo sostenible, y también casos de éxito en donde pues esta producción de datos pues empodera a las comunidades para generar pues digamos economías locales, ¿no? Y bueno, ese es algo que también vale mucho la pena revisar. Ok, y bueno, entonces dentro de este contexto del avance de la ciencia de datos en las oficinas de estadística a nivel internacional, pues en el INEGI se han venido desarrollando distintos proyectos desde hace ya
pues 7 años, 8 años más o menos. Eh, un poco siguiendo la tendencia internacional y bueno, también con el interés de desarrollar capacidades dentro del mismo instituto. Uno de los primeros proyectos que se desarrolló fue el ánimo tuitero, que es un proyecto que sigue publicándose, que al rato si tenemos tiempo les enseño, que es básicamente hacer análisis de sentimientos sobre el streaming de Twitter. Ese fue el de los primeros proyectos del INEGI con Big Data. Y eso se calcula diariamente, se calcula un índice de positividad de la población mexicana y se publica en el sitio del INEGI. Ahí está toda la serie temporal. Y bueno, pues es interesante porque de alguna manera actualmente sigue siendo un caso de éxito. Nos siguen preguntando cómo lo hicimos, ¿no? Para, por ejemplo, generar nuestro conjunto de entrenamiento. Y bueno, y cuál es el tipo de información que podemos recabar de ese ejercicio, ¿no? Eh, y, y el instituto siguió, digamos, eh, promoviendo estos proyectos de aprovechar fuentes alternativas. Otro proyecto muy interesante también que les voy a platicar más adelante es el Cubo de Datos Geoespaciales de México, que eso es básicamente un proyecto que actualmente estamos publicando mosaicos nacionales de imágenes satelitales de los últimos 30 años, un mosaico por cada año. Y pues ahí podemos ver la historia del territorio nacional a 30 metros de resolución, ¿no? Lo cual pues también es algo muy interesante que, bueno, ahorita vamos a ver para qué tipo de cosas se aprovecha. Y bueno, entonces el laboratorio surge hace año y medio, a finales del 2019, con el propósito de consolidar la práctica de la ciencia de datos en el instituto a partir del aprovechamiento de fuentes no tradicionales para generar, analizar y difundir información estadística y geográfica. Pues los objetivos son básicamente promover la práctica de la ciencia de datos, no solo dentro del laboratorio, pero también en las demás unidades del instituto, ¿no? Para que aprovechar estas técnicas para ser más eficientes, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es un trabajo que estamos haciendo con la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas, que son las que llevan el censo de población, pero también llevan otras encuestas, por ejemplo, la de ingreso en hogares y la de ocupación. Eh, y ahí tienen que codificar, por ejemplo, la actividad económica o el empleo de los encuestados. Entonces, pues llega un encuestador y te pregunta qué te dedicas y tú le dices pues, que te dedicas a vender tacos, ¿no? Y entonces, pues esa descripción pues se tiene que traducir en un código que sea pues venta de alimentos al menudeo, por ejemplo. Y esa codificación pues la tiene que hacer una persona, un codificador experto, que sepa asociar a cada descripción, pues sepa asociarle un código dentro de un catálogo. Y ese trabajo, pues como ustedes podrán adivinar, pues se puede automatizar y se puede hacer con procesamiento de lenguaje natural y machine learning. Bueno, y eso, pues, ¿en qué se refleja? Pues en que tienes que contratar a menos codificadores y puede ser más eficiente en la producción de ese tipo de información. Resulta que lo que se observa es que uno puede decir, bueno, pero es que corres el riesgo de que la codificación pues esté mal hecha porque lo hace un algoritmo. Pues resulta que en términos de calidad pues es muy equiparable porque a fin de cuentas los humanos no comparten un mismo criterio y entonces una persona puede codificar de cierta manera una cosa y otra persona esa misma cosa de otra manera. Entonces no comparten necesariamente todos los criterios o no son los expertos que uno quisiera en hacer la tarea. Y tener codificadores muy expertos, pues no es fácil, ¿no? Y entonces, pues, digamos que en ese sentido, pues los algoritmos pueden tener un mejor desempeño. Eh,
Otra cosa que también nos interesa mucho, pues, es intercambiar experiencias con organismos internacionales. Ya vimos que hay una gran actividad a nivel de la comunidad internacional en estos temas. Y bueno, pues es importante estar en contacto con tanto con oficinas de estadística de otros países que ya van más avanzados en la adopción de la ciencia de datos, como también con la misma grupos de la ONU. Obviamente lo que más nos gusta a los científicos de datos pues es desarrollar los métodos que nos permitan explotar de una mejor manera la información, sacar más provecho de los insumos de información que tenemos. Y nosotros tenemos la ventaja de que estamos dentro del INEGI y entonces podemos acceder a los datos del INEGI, pero también aprovechar fuentes alternativas, ¿no? Y por supuesto, pues impulsar talentos. Ya estamos trabajando en nuestras primeras capacitaciones. Algunas serán públicas y bueno, esperemos que cuando eso suceda, pues también tengamos mucha gente de la UNAM y del IMAS participando. Pero también al interior del mismo instituto hay muchas personas que se dedican a la estadística, que tienen formación de estadísticas o que tienen formación de informáticos, que quieren comenzar a tener experiencia haciendo ciencia de datos. Y bueno, también dentro del mismo laboratorio tenemos la capacidad de colaborar con las distintas áreas y generar ese tipo también de experiencias. De hecho, pues esas son nuestros pilares, ¿no? El tema de colaboración, tanto con organismos internacionales, con las direcciones generales del mismo instituto, con la academia, por supuesto. Eh, la generación de talento, ya lo mencioné, el tema de la capacitación, pero también fue importante en un inicio el poder conformar el núcleo inicial del laboratorio, que ya se los voy a presentar en un momento. El tema de infraestructura, pues también es básico, ¿no? El contar con la infraestructura adecuada para hacer esto, pues no es sencillo. De hecho, en el instituto, pues tenemos muy buena infraestructura, pero no es infraestructura que esté pesada para hacer ciencia de datos. Entonces, en un inicio fue, pues también laborioso conseguir esa infraestructura. Ahorita les voy a enseñar que tenemos infraestructura. También el tema de los procesos, o sea, al interior del INEGI, pues es una unidad del Estado, tiene pues su propia normativa y tiene una normativa específica para generar información estadística, que es el MPEG. Entonces, dentro del mismo proceso de laboratorio, nosotros nos tenemos que adaptar a esa normativa y pues eso también no fue sencillo. Y por supuesto tenemos proyectos de investigación, que es investigación aplicada, obviamente investigación aplicada en temas de ciencia de datos. Este es nuestro espacio físico. Estamos en la sede principal del INEGI, la sede nacional, que está en Aguascalientes, que es este terreno que se ve aquí bastante grande, que son como varias hectáreas, ¿no? de terreno. Digo, ahí se ven los coches, se ven chiquitos a comparación de todo el terreno. Y estamos ahí, estas son las oficinas, ahorita donde estoy platicándoles. Y bueno, desafortunadamente cuando logramos tener esto, pues todavía estábamos en el tema del confinamiento y todavía no se estrena el laboratorio. Ahorita yo soy el único habitante de las oficinas, pero es algo que ya se tiene aquí, que ya estamos, digamos, muy contentos, ¿no? Y este es nuestro mapa de servicios de la infraestructura con la que tenemos. O sea, es una infraestructura que se va ido sumando de acuerdo a los proyectos que vamos teniendo. Digamos que nuestra infraestructura básica es este clúster de workstations, que es un clúster que da servicio a los científicos de datos de laboratorio. Estamos esperando que lleguen nuestros servidores, que bueno, pues ya van a sustituir a estas workstations con mayores capacidades y mejores GPUs. Tenemos acceso al Google Earth Engine, un grant que tenemos de acceso ilimitado a la plataforma. Eso nos ha servido mucho para hacer cierto tipo de análisis geoespacial. También tenemos una instalación de ArcGIS Enterprise, que también es un software que pues, es muy bueno para hacer cuestiones de análisis geoespacial, para hacer presentaciones, story maps,
hacer sitios que puedas tener mapas y datos coexistiendo. Tenemos también un clúster que nos sirve para hacer de cómputo distribuido, que nos sirve para hacer toda la recolección y procesamiento de los tweets para el ánimo tuitero. Ese es un clúster que se llama clúster Hydra, que ese surgió como un clúster de laptops, que fue el primer clúster que se desarrolló aquí en el instituto, por ahí del 2014, y que fue pues la prueba de concepto para demostrar que este tipo de arquitecturas podía ser implementada dentro del instituto. La verdad es que fue algo muy interesante. Actualmente ya son máquinas virtuales, pero en su momento pues eran clúster de Hydra, clúster de laptops. Y bueno, también tenemos el cubo de datos geoespacial que está corriendo sobre servidores Oracle, que también es una infraestructura muy importante que es la que nos ayuda a generar los productos como el que les comenté de la geomediana, que ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. Este es nuestro proceso. O sea, nosotros partimos del modelo de proceso estadístico y geográfico, que este es el proceso que rige todas las unidades productivas del INEGI. Y nosotros lo adaptamos al ciclo de vida de ciencia de datos, ¿no? Entonces vimos cómo mapear cada uno de estos procesos en cada una de las etapas del ciclo de ciencia de datos. Y bueno, esto lo implementamos actualmente en una metodología de desarrollo ágil basada en Scrum, y así es como estamos llevando a cabo los proyectos. Este es el equipo. Como verán, también hay distintos perfiles. Tenemos un arquitecto de Big Data que es candidato a doctor en ciencia de datos por el Infotec, y que él es de las personas que lleva más tiempo en el instituto impulsando la ciencia de datos. Él es de los creadores del cubo de datos geoespacial, del ánimo tuitero, de todos estos esfuerzos que se han venido realizando. Y bueno, tuvimos la suerte de que pudimos reclutarlo para el laboratorio, para que trabajara directamente en el laboratorio, y actualmente pues lleva proyectos de análisis geoespacial. José Luis, él lo repatriamos, estaba haciendo su doctorado, su postdoc en Irlanda, en temas de Machine Learning, y él es autor de su tesis de doctorado fue sobre un proceso de ciencia de datos, que fue el que sirvió de base para poder hacer nuestra adaptación de nuestro modelo de gestión de ciencia de datos, poderlo adaptar al modelo de generación de estadística y geografía del INEGI. El doctor Rodrigo Reinhardt, él es doctor en ciencias de la computación por la Universidad Michoacana, y él es especialista en temas de aprendizaje computacional. El maestro Oswaldo Díaz, él también lleva mucho tiempo en el INEGI, creo que es el que más tiempo lleva, creo que ya va por los más de 20 años. Y él es nuestro sysadmin, digamos, ¿no? El que ha hecho toda la arquitectura de la infraestructura, pero también es nuestro Scrum Master, ¿no? Él tiene esa doble función, lo cual pues es básico dentro de nuestra metodología, el tener a alguien que tenga la capacidad de ser Scrum Master y poder darle seguimiento a todos el cumplimiento de las etapas de los proyectos es básico. Alejandra, ella es desarrolladora web, estuvo trabajando aquí en el INEGI en la página web, y entonces aparte tiene el tema de visualización de datos. Entonces fue muy bueno porque ahora todo lo que queremos hacer y queremos publicar en la página web, pues ya sabemos cómo hacerle, ¿no? La página web tiene su propia normativa, y entonces tenemos que acatarnos a ella, y Ale nos facilita mucho ese trabajo, y pues todo el tema de visualización, pues también es muy importante. También tenemos a alguien que es colega de ustedes, bueno, de la gente de posgrado de ahí de Limas, de Ciencias de la Computación. Él está por titularse en el doctorado en Ciencias de la Computación bajo la dirección del doctor Gerardo Sierra, y es, pues, obviamente es experto en procesamiento del lenguaje natural,
y pues él, también estamos muy contentos de que lo pudimos traer acá al laboratorio. Y tenemos dos científicos de datos que les pusimos junior, pero en realidad ya tienen bastante experiencia, los dos tienen maestría. Irving hizo su maestría en Múnich en ciencias de la computación y Víctor la hizo acá en Infotec, la maestría en ciencias de datos e información del Infotec. Y bueno, los dos, Irving está haciendo modelación de datos y Víctor está haciendo extracción de información. Entonces, pues como dan, es un grupo multidisciplinario y cada uno tiene un rol específico, pero también tienen proyectos en donde desempeñan distintos roles. Pues a todo lo que nos gusta pues hacer es aprendizaje computacional y analizar datos, ¿no? Entonces, pues todos hacemos eso en algún momento. En los proyectos de investigación que actualmente llevamos a cabo en el laboratorio, uno es la percepción, aprovechar percepción remota para hacer identificación de la frontera agrícola, o sea, poder identificar aquellos terrenos que se están cultivando a nivel nacional. Ahorita les voy a mostrar un resultado de eso. Un modelo predictivo para poder determinar el grado de cómo va a ir evolucionando la desertificación en el norte del país. Esa es otra cosa que también aprovechamos imágenes satelitales, pero también modelos estadísticos para poder hacer esos modelos de estimación. Otra cosa interesante es, por ejemplo, identificar ciertos lugares, ¿no? Con ciertas características especiales. Por ejemplo, los panteones, ¿no? Es algo que es interesante porque a pesar de que hay un censo, un padrón de panteones, no están totalmente delimitados. De algunos nada más se tiene la coordenada o de algunos nada más se tiene la localidad donde están, pero no se tienen plenamente identificados. Entonces, con el uso de técnicas de visión computacional se pueden identificar y delimitar, ¿no? Entonces es algo que también estamos trabajando. Otra cosa que estamos haciendo acá, digamos, tenemos un método para poder identificar asentamientos vulnerables o marginales, ¿no? O sea, de extrema pobreza, y entonces ya tenemos ese método y vamos a actualizar el modelo con los datos del censo 2020 que acaban de salir. Y digamos que esos son nuestros proyectos de investigación en cuestiones de percepción remota y visión computacional, pero también tenemos otros que tienen que ver con, por ejemplo, el análisis de texto para saber si ciertas unidades económicas tienen o ofrecen servicios enfocados directamente a atender las necesidades de las mujeres. Que eso es algo interesante porque en el INEGI tenemos una cosa que se llama el DNUE, que es el Directorio Nacional de Unidades Económicas, y eso tiene pues, más de 5 millones de registros de distintas unidades económicas en todo el país. Y pues, es interesante saber cuántas de ellas y en dónde ofrecen servicios enfocados directamente a atender necesidades de las mujeres, y es como para tener una visión de género respecto a los servicios que actualmente se ofrecen a lo largo del país y poder identificar regiones que están más favorecidas o menos favorecidas y correlacionar esto con distintos indicadores de género, ¿no? Bueno. Un poco platicando sobre el análisis geoespacial que realizamos en el laboratorio, tiene que ver con poder aprovechar datos, por ejemplo, del censo de los censos de población y poder combinarlos con datos de imágenes satelitales. Una cosa que se llama la geomediana, que es básicamente un resumen de todas las imágenes que se tengan de un año, en este caso del 2010. Si vemos los satélites, pues pasan por el mismo punto varias veces al año. Y entonces poder hacer un resumen de todas las imágenes que se tengan del territorio nacional a lo largo de un año, pues eso nos sirve para saber
cuáles son aquellas cosas, digamos, persistentes dentro del territorio que ocurrieron durante ese año. Y, por ejemplo, si ligamos eso con datos del censo, pues podemos saber qué territorios corresponden a asentamientos urbanos, por ejemplo, ¿no? Y construir un conjunto de entrenamiento que aprenda y entrenar un algoritmo que aprenda a identificar, pues, esas territorios que son, digamos, urbanos, ¿no? Y así poder medir el crecimiento de las ciudades con, sin la necesidad de contar con datos censales, porque pues, los datos del censo solo los tenemos cada 10 años, ¿no? Entonces, ese es un problema que también ya prácticamente tenemos resuelto. Y entonces podemos observar cosas así interesantes. Por ejemplo, aquí está la región del Bajío. Si vemos cómo se veía en el 89, pues digamos que las ciudades pues estaban todavía pequeñas y explotaron, ¿no? En 30 años han explotado de una manera muy importante y bueno, y eso se correlaciona en este caso del Bajío, por ejemplo, con el desarrollo de la industria automotriz. Y entonces podemos también ver cómo ha impactado ese desarrollo económico al desarrollo urbano. Y bueno, si lo ligamos con otras cosas, por ejemplo, la identificación de asentamientos irregulares, pues podemos ver que el desarrollo económico no siempre viene acompañado, o más bien, también viene acompañado de crecimiento de la pobreza, ¿no? Es algo interesante. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa de la frontera agrícola que les comentaba, ¿no? O sea, a nivel nacional, todos los puntitos verdes son aquellos puntitos verdes donde nosotros dijimos que se está cultivando y efectivamente se está cultivando, ¿no? Esta es nuestra matriz de confusión. Digamos que esta es la gráfica de la matriz de confusión en el territorio nacional. Y entonces, pues podemos ver que en gran parte del territorio, pues nos va bastante bien. De hecho, ahorita nuestro accuracy es por arriba del 92%, pero si nos fijamos nada más en esta zona, ¿no? Del sureste, la zona de Tabasco y Chiapas, pues vemos que ahí nos va muy mal. Y bueno, ¿y por qué? Pues hay muchas explicaciones. Lo lógico es de que pues esa zona está llena de selva y entonces la selva pues, se confunde este, con las zonas agrícolas o viceversa, ¿no? O sea, también puede estar sucediendo que lo que aquí está caracterizado como no agrícola posiblemente sea también que tenga otro uso cercano a la agrícola, que puede ser, por ejemplo, el ganadero. O sea, hay varias hipótesis de por qué está pasando esto y ahí es donde necesitamos también acercarnos con la gente de censos económicos, con la gente que lleva la encuesta agrícola, el censo agrícola, y ellos nos están dando retroalimentación sobre qué podría estar fallando en este algoritmo, en esa zona en particular, ¿no? Pero bueno, es otra de las aplicaciones. Esta que les comentaba de la identificación de asentamientos vulnerables o irregulares, ese es un proyecto que estamos actualmente llevando a cabo en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional en una unidad que tienen en Querétaro, también asesorados por un experto en visión computacional de la Universidad de Santa Cruz, California, también con científicos sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, inclusive con funcionarios de la Secretaría del Bienestar, ¿no? Que nos están ayudando también a validar los resultados que estamos viendo. Y está muy, muy, muy padre porque la manera en la que estamos etiquetando las imágenes es a partir de datos del censo que están a nivel manzana. De hecho, aquí está más claro. Entonces, a nivel manzana, nosotros podemos saber cuál es el grado de condiciones desfavorables, por así decirlo, en las viviendas de cada manzana. Podemos tener un promedio de, por ejemplo, qué porcentaje de las viviendas en cada manzana tienen acceso a agua potable o qué porcentaje de las casas tienen piso de concreto, qué porcentaje de las casas tienen drenaje, qué porcentaje de las casas tienen
sanitario, ¿no? O cuántas personas viven en promedio por habitación en cada casa. Esos indicadores son los indicadores que considera ONU Habitat para determinar cuando una zona está en una condición de alta vulnerabilidad, o lo que le llaman una zona, una favela, un slum, y esos son los indicadores que considera. Entonces, esos datos nosotros los tenemos del censo y podemos caracterizar cada una de las manzanas del país con esos indicadores bueno, y la imagen y las imágenes que obtenemos a partir del centroide de cada manzana, construimos una imagen de 20 por 20, que son imágenes chiquitas de píxeles cada píxel tiene una resolución de 30 metros, son imágenes Landsat que traen esa resolución. Y si uno ve las imágenes, pues no ve nada, ¿no? Porque pues están a 30 metros de resolución. Pero como son imágenes multiespectrales, pues resulta que la combinación de bandas sí puede definir patrones que acusan a este tipo de viviendas. Y ahorita tenemos ya un método de deep learning que está con arriba de un 80 de accuracy, que está determinando regiones vulnerables en todo el país, ¿no? A mí me sorprende mucho porque de verdad si uno ve las imágenes no identifica nada. Ok, bueno, pues eso es una breve recorrido por los proyectos que tenemos de percepción remota. Tenemos algunos productos que ya estamos desarrollando también, productos de datos. Pues digamos que el que más tiempo lleva es el ánimo tuitero, pues lo estamos pues simplemente dando mantenimiento, por, estamos por ver si los cambios en la API de Twitter implican que tengamos que cambiar nuestra estrategia de recolección. Esperamos que no. También tenemos lo del cubo de datos geoespaciales, que en un momento también les voy a mostrar directamente de la página para que puedan descargar las geomedianas. Un proyecto interesante que es la construcción de un sitio que tenga todos los datos del océano en México. Estamos participando en esa iniciativa. Estamos desarrollando un lago de datos institucional para publicación, que también es algo muy interesante. Ahorita les voy a dar algunos detalles de eso. También estamos aprovechando información de instituciones bancarias para poder medir el impacto de la pandemia en las actividades económicas. Es un proyecto que estamos colaborando con un investigador del INEGI también. Bueno, estamos haciendo un diagnóstico del aprovechamiento de fuentes alternativas. También tenemos un estratificador multivariado para aprovechar los datos del censo y poder hacer una segmentación del territorio a partir de qué tanto se parecen, o sea, hacer clustering sobre las AGEPs, sobre los unidades, área geoestadística básica, ¿no? Las AGEPs, poderlas agrupar de acuerdo a qué tanto se parecen entre sí. Y bueno, y esto de la codificación automática que ya les platicaba. Un proyecto interesante que también estamos desarrollando, esto estaba en investigación, pero ya se convirtió en un producto, que es una mejora del buscador del INEGI a partir del aprovechamiento de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, básicamente lo que tenemos es un microservicio que uno le pone, por ejemplo, si ahorita ustedes le ponen en el buscador del INEGI, le ponen casas, aparecen cosas por ejemplo, estadísticas de San Cristóbal de las Casas, ¿no? O cosas como, o indicadores que explícitamente dentro de su definición tienen la palabra casas. Pero no aparecen, por ejemplo, cosas como nosotros nos gustaría decir, bueno, cuestiones relacionadas con los hogares o cuestiones relacionadas con las viviendas. O sea, no hace el match entre casas, hogares y viviendas. El Thesaurus no hace ese match. Entonces nosotros
le pusimos ahí un thesaurus que nos ayuda a identificar o hacer match con lo que el usuario pone con los distintos programas de información del INEGI. Elio, Sí. perdón que te interrumpa. Está tan interesante tu plática que yo te apuesto que vamos a ver muchísimas preguntas y ya nada más nos quedan 10 minutos. Ah, perfecto. Entonces, ¿Te a ver, parece si cierras de alguna otra manera para sí, que le demos oportunidad pues a nuestro auditorio de que te pregunte? Porque puesto que van a haber muchas preguntas. claro. Pues miren, nada más, ya por último, hablarles del lago de datos. Tenemos datos de todos colores, sabores y formas. Y entonces lo que estamos desarrollando es una plataforma que aprovecha código abierto, distintos productos de código abierto para poder integrar todos estos datos, poderlos ver desde una sola, como si fuera una megabase de datos, ¿no? Y poder visualizarlos y explotarlos de una manera mucho más ágil. Entonces, ese es también nuestro producto que esperemos que próximamente ya lo estemos utilizando y bueno, perfecto. Muchas gracias. Ya estabas por terminar muy Ya bien está con por tu tiempo terminar, de sí. tiempo. A ver, pues entonces, ¿quién tiene preguntas? Ya sea que ustedes mismos aquí la aborden o en el chat. Yo preferiría que pues ustedes mismos la aborden, o si no, revisamos el chat, no es lo de menos. Ya vi una preguntita por acá, a ver, déjame ver. Decían, ¿cómo podemos acercarnos al laboratorio desde la sociedad civil? Muy buena pregunta. Pues, de hecho, ahorita estamos eh, comenzando pláticas. Se acercó con nosotros Data Pop Alliance, que es una organización de la sociedad civil pues, extranjera que tiene muchos proyectos interesantes y estamos viendo cuál sería como el marco, digamos, formal para poder establecer este tipo de colaboraciones. La verdad es que nunca lo hemos hecho, pero yo creo que sí es una manera, o sea, de hecho, dentro de la misma ONU hay un tema que se llama ciencia ciudadana y actualmente están viendo cómo establecer estas colaboraciones entre las oficinas de estadística y las organizaciones de la sociedad civil para generar nuevos productos de datos. Que eso está muy interesante. La verdad es que es algo muy nuevo, muy emergente. O sea, ahorita no tendría una respuesta directa para decir cómo le podemos hacer. Digo, si tienen un proyecto en particular, pues igual me pueden escribir un correo y ya lo podremos valorar, pero de que es algo que sí se necesita, yo creo que es definitivamente. Hay otra pregunta, dice que con base en tu experiencia, ¿qué ha consistido la tarea o trabajo que recuerdes que sea la más complicada de resolver? Eh, híjole, qué buena pregunta. Fíjate que yo creo que en general, este, o sea, la ciencia de datos es un trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que eso todo el mundo lo sabemos. Y un trabajo en equipo siempre tiene que ver con lidiar pues, con personas. Y es un trabajo, además, que yo, o sea, como yo lo veo, debe ser horizontal, o sea, no es un trabajo porque es multidisciplinario. Entonces, Transversal, aunque correcto. uno sea líder, aunque yo sea, por ejemplo, yo ahorita tengo el rol de científico de datos líder, ¿no? Entonces, aunque yo sea líder, si no escucho a otra persona, si no soy empático con la otra persona y todo, pues voy a acabar fracasando como líder y no va a funcionar el equipo. Entonces, el trabajo humano, o sea, lo que le llaman soft skills, ¿no? Esa es la parte más difícil, o sea, poder lidiar con las personas, poder ser empático, poder entenderlas, poder sacarles el máximo provecho, ¿no? Al equipo, o sea, conformar el equipo, que realmente sea un equipo, eso es lo más difícil. Sí, como líder, establecer que la gente trabaje en comunión, que sea colaborativo, a pesar de las diferencias que puedan tener de opinión, ¿no? Eso es muy difícil. Bueno, otra dice, dice, para el manejo de datos, ¿qué es mejor? ¿RStudio, Python o Julia? Pues mira, yo creo que depende de los datos, depende de lo que quieras hacer, o sea,
para todo, RStudio bueno, R les gusta mucho en el INEGI lo ocupan mucho porque tiene muchas librerías de estadística que están desarrollados por expertos de estadística que ya están súper bien, eh, pues sí, documentadas, soportadas. A mí me gusta mucho Python porque es muy flexible, porque te conectas con todo, o sea, básicamente tienes todo lo que quieres en Python. Julia, eh, no lo he utilizado, pero sí sé que para cuestiones de cómputo numérico, pues es mucho mejor que NumPy, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que dependiendo de lo que quieras hacer. Otra pregunta que dice, ¿cómo es la colaboración con el Coneval? Con el Coneval, pues fíjate que no tenemos una colaboración todavía, porque esto todavía no lo hemos publicado. O sea, es algo que estamos, digamos, en proceso. Estos resultados que les mencioné sobre el desempeño de nuestro clasificador de identificación de vulnerabilidad, eso es algo que está sucediendo en estos momentos, o sea, no es algo que ya esté publicado, apenas estamos acabando de encontrar la arquitectura óptima de la red neuronal para hacer la identificación. Y yo supongo que cuando eso suceda, cuando ya hemos publicado, cuando ya tengamos el visto bueno de nuestros autoridades, pues ya tendremos que también tener el acercamiento con el Coneval, definitivamente. Otra pregunta, ¿cuánto cuesta o cuánto se invierte para hacer ciencia de datos? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que definitivamente es algo que no es gratis. O sea, no se puede hacer ciencia de datos sin recursos. No se puede hacer ciencia de datos así en el mundo real, en aplicaciones reales. Es difícil hacerlo sin capacidad de cómputo, ¿no? Y sin capital humano es imposible. O sea, necesitas tener gente bien preparada, y bueno, es gente que, pues sí, que no es barata, ¿no? O sea, no es barata su salario, pues, ni es fácil conseguirla, además. Este, Actualmente, yo creo que conforme vaya avanzando este tipo de programas académicos, pues cada vez va a haber más científicos de datos que están bien preparados para poder, pues sí, tener una buena posición, ¿no? Claro, Pero sobre sí todo en es el caso de gobierno, por ejemplo, donde ahí sí hay grandes cantidades de información que se tienen que manipular. exacto, Necesitas procesamiento paralelo, distribuido, memoria principal, un montón de recursos allí, ¿no? así es. Hay otra que dice, mencionaste que saber teoría de la medida o análisis funcional era importante para el científico de datos. ¿Por qué? Este, bueno, cada una tiene su razón, ¿no? Yo, cuando estudié matemáticas, de repente, bueno, antes de estudiar matemáticas estudié economía y tomé clases de estadística, ¿no? Y la verdad es que no entendí, o sea, y me conflictó mucho porque decía, bueno, yo estudio matemáticas, yo sé matemáticas y no entiendo de estadística, ¿qué pasa, no? Y de hecho, cuando estudié matemáticas, le huía a la estadística y a la probabilidad. Hasta que estudié teoría de la medida y luego vi probabilidad, me di cuenta que la mejor manera, al menos para un matemático, de entender la probabilidad y por lo tanto la estadística, es a partir de teoría de la medida. O sea, esa es la manera natural de acercarse para mí, ¿no? A la probabilidad. Y análisis funcional, o sea, todo lo que es bueno, procesos estocásticos, me pasó lo mismo. O sea, cuando estudié Martín Galas, cuando lo vi en procesos estocásticos, vi Martín Galas, no entendí nada. Hasta que lo vi como análisis funcional, cuando lo vi como convergencia de operadores lineales, es que pude entender, de eso se trata, ¿no? Y ahora los lenguajes funcionales pues de alguna manera también utilizan la idea de operadores, ¿no? O sea, del espacio de operadores, la convergencia en el espacio de operadores es un concepto muy, muy fuerte, ¿no? Que sirve en términos conceptuales tenerlo claro. Y bueno, eso lo adquieres en análisis funcional. Muy bien, te felicitan por tu presentación y te preguntan, ¿cómo piensas que se puede hacer este tipo de información más interesante a la población en general? ¿Cómo atraerlos para que usen estos datos?
e interesarse por su entorno. Sí, pues eso también yo creo que pues es difícil, o sea, y más ahora, ¿no? Con esto que le llaman la infodemia, ¿no? O sea, pues, pues en general las redes sociales, el internet, pues tienen un lado muy positivo que es el poder acercar a la población de mucha información. Lo negativo es que pues no hay manera de hacer o sea, de distinguir qué es falso, qué es verdadero. Y entonces el poder eh, aproximar a la población de información verídica, científica, pues es algo que no es trivial, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho por hacer en términos de la divulgación de la cultura, de la información, o sea, el que la gente esté consciente, los jóvenes estén conscientes de que pues no porque esté en internet o porque esté en una red social ya va a ser verdadero, o sea, el pensamiento crítico, ¿no? Más que nada, eso yo creo que es algo que, híjole, pues no está, no está tan fácil. La verdad es que no tendría respuesta. Lo que sí sé es que es un gran problema. ¿Alguna otra pregunta que tengan por allí? Bien, a la una, a las dos. Bueno, Elio, Dar pues clase te en la queremos. facultad. Fíjate que Ah, me decía, ¿no? Me encantaría dar clase en la facultad. Es algo de las cosas que más extraño. Ahorita estoy en Aguascalientes, ¿no? Y el otro día pensé, ¿por qué no me metí a dar clase en la facultad ahorita que está a distancia, ¿no? Desafortunadamente, pues estoy acá, y no puedo estar allá dando clases, pero sí es algo que extraño mucho. Cada vez que tengo oportunidad de dar clases, sobre todo de matemáticas, yo creo que si no hubiera sido científico de datos, hubiera sido profesor de matemáticas, porque es algo que me apasiona realmente. sí, bueno, de hecho, pues ya se me adelantaron, yo ya te mandé un correo. Bueno, como tú sabrás, la licenciatura en ciencia de datos tiene, la entidad responsable es el IMAS. Y el IMAS, pues por ser un instituto, bueno, es la sede, ahí se toman las clases en el IMAS o en la FES Acatlán. Sin embargo, bueno, como el IMAS es un instituto, no puede contratar directamente a los profesores de asignatura, sino lo hace a través de una facultad. Y ahí entra la Facultad de Ciencias, en este caso, porque es una entidad participante de la licenciatura. Tenemos profesores de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Matemáticas, etcétera. Entonces, bueno, pues yo ya te mandé un correo, y pues piénsalo y a ver qué podemos hacer. Sí nos gustaría Claro mucho que que te sí. unieras al equipo. Muchas gracias. Yo estaría encantado. La verdad es que a mí me gusta mucho dar clases, ¿no? Y Sobre sobre todo todo la de parte matemáticas. por ejemplo, fíjate la parte de geoespaciales. O sea, en esa parte geoespacial que fue la que abordaste aquí, creo que podría ser un plus muy importante. Sobre todo porque, como tú mencionaste, la carrera la estamos haciendo transversal. Entonces, todos llevan de manejo de datos, llevan de estadística, llevan de inteligencia artificial, o sea, las diferentes disciplinas. Y al final, que se tienen varias asignaturas optativas que pueden ir hacia la medicina, hacia la biología, hacia las finanzas, pero no tenemos uno de geoespaciales o de sistemas de información geográfica. Entonces, a lo mejor, si no, en el mal caso de que tú no pudieras apoyarnos, pues ahí te encargamos también, ¿no? De Claro que todos sí. modos. Digo, yo me he metido al tema de geoespacial desde que llegué al INEGI. La verdad es que no soy un experto. Ahora me he ido metiendo y cada vez tengo más conocimiento y más experiencia, pero aquí en el laboratorio sí tenemos expertos. Abel Coronado, que lo mencioné, acaba de hacer su doctorado precisamente en análisis geoespacial. Y es un tema padrísimo, la verdad. Cada vez que te metes en eso, cada vez te gusta más. Es algo increíble. Si me das chance de nada más hacer el comercial, Claro, de, adelante, por de, favor. de, de, de mostrar, a ver, voy a compartir la pantalla. Digo, porque me preguntan dónde pueden leer los trabajos que presenté. Sí se ve ahorita la página del INEGI, ¿verdad? No, Ah, te vemos a ti. perdón. Ahora sí, ¿verdad? Ahí va, sí, ya. Sí. Ok, entonces ahí esta es la página del INEGI. Entonces aquí hay una sección que se llama investigación.
Y en esa sección es donde vamos a empezar a publicar las cosas que tenemos. Ahorita, la verdad es que como apenas estamos empezando, todavía tenemos poquitas cosas nuestras. Aquí está todo lo que se hace en investigación, que es el área donde está el laboratorio, ¿no? Pero por ejemplo, aquí está el ánimo, el estado de ánimo de los tuiteros, ¿no? Entonces, ahí pueden, bueno, se tarda un poquito, pero aparece la gráfica de la tendencia de los sentimientos. Vamos a ver. Híjole. Bueno, ahí va. Ahorita regresamos ahí porque parece que se quedó ahí. Perdón. A ver. No sé por qué está tardando tanto, pero bueno, déjenme. Ahorita regresamos ahí. Entonces, este es el de la geomediana. Aquí sí ya, aquí sí agarró. Entonces, fíjense, aquí pueden, hay un visor de geomediana que ahí pueden ver la diferencia entre, por ejemplo, en este caso, entre el 89 y el 2020, ¿no? Pero aquí también pueden hacer las descargas. Aquí pueden descargar las geomedianas y pueden jugar con ellas. Son datos que así, ya están preparados para cargar en un sistema de información geográfica, las pueden visualizar. Están a 6 bandas, pueden jugar con eso, ¿no? Perdón. Y otra cosa que también está padre, está aquí nosotros no lo generamos, pero no sé si es ancho de banda o qué, porque también se está tardando. Este indicador es un proyecto muy interesante para la gente que le gusta el tema de finanzas. Es un indicador que actualmente pues, se publica cada mes que nos dice, es el nowcasting de la actividad económica. O sea, nos dice cómo va la economía y ahora con lo de la pandemia, pues es clave saber cómo va la economía en el momento. Entonces, el INEGI tiene un índice de actividad económica que te dice cómo fue la economía hace 2 meses, ¿no? Te lo dice cómo fue hace 3 semanas. Es como, se está adelantando. Y lo que les quería enseñar de aquí es de que se está tardando mucho, no está desplegando las gráficas, pero para hacer este indicador se utiliza parte de los insumos, es un modelo matemático, estadístico de nowcasting de factores dinámicos, o sea, es súper sofisticado, lo hizo un colega también de aquel INEGI experto en eso, pero lo que está interesante es que aprovecha datos de Google Trends como factores dinámicos y también un dato de movilidad que nosotros generamos a partir de analizar los patrones de movilidad de los usuarios de Twitter. Entonces, es interesante porque a fin de cuentas es una cuestión que podríamos decir es estadística oficial, ¿no? Por así decirlo, casi oficial. Digo, no es oficial en el sentido de que la estadística oficial son 2 meses después de que pasó, ¿no? Ya con, digamos, ya que se hizo todo el análisis de los registros administrativos, pero es un indicador que se está adelantando a eso que va a pasar dentro de 2 meses o que te van a reportar dentro de 2 meses con un bajo nivel de error y que aprovecha pues fuentes alternativas, ¿no? Ese es el tipo de cosas que también estamos trabajando. Bueno, y bueno, ahorita está muy malo esto, pero espero que desde su casa lo puedan ver. No sé si también es por el explorador que usé el Edge, pero a ver, pero ya. Ahí en esa sección de investigaciones donde vamos a estar publicando nuestros avances. Ok, bueno, pues muchas gracias. Este,
Gracias a todos por su participación. Elio, pues estaremos ahí invitándote, te digo, ya te mandé un correo a ver qué podemos hacer. Y ya sea que cuando menos nos des otra, ya de perdis, pues otra plática o que pues nos pongas en coordinación con parte de tu equipo para que también cada quien vaya dando una plática. Creo que se pueden hacer muchas cosas. Claro que También, por sí. ejemplo, ahorita tengo chicos aquí que están ya en su último semestre, pueden a lo mejor proponer algún tema de tesis, trabajarlo con ustedes. Creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Ahí veo que hay bastante potencial y pues me da mucho gusto que hayas aceptado platicar con nosotros en esta ocasión y pues queda la invitación abierta, como te digo. Y pues gracias a todos. No sé si tengas algo más que agregar, Elio. Pues miren, yo les agradezco mucho, la verdad es que estoy muy contento de haber dado esta plática. Y bueno, ojalá que pues ahora sí que no tengo que decirles que la ciencia de datos es una gran área de desarrollo profesional y que ustedes están en el mejor lugar para aprenderla. Yo la verdad es que no creo que haya una escuela como la Facultad de Ciencias y como el IMAS para aprender matemáticas y computación. Este, en México están en el mejor lugar que pueden estar, que tengan paciencia también, o sea, si pueden seguir estudiando después de su licenciatura, también se los recomiendo mucho. Yo sé que como científicos de datos van a salir y van a tener muchas ofertas laborales, pero si pueden seguir estudiando, adelante y que pues si les gustan las matemáticas, pues no, también no las dejen de cultivar, que también es algo que seguramente les va a dar una ventaja competitiva. Ok, bueno, pues muchas gracias y te haremos llegar tu constancia por ayudarnos en esta ocasión, por tu participación. Hasta luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, hasta luego.